Bienvenidos a Liderazgo a Contraluz. En el episodio de esta semana vamos a cambiar un poco el ritmo. Esta vez les traemos un recap con los mejores momentos de esta primera etapa del podcast. Si llegaste tarde al podcast o todavía no has escuchado todos los episodios, este es el espacio perfecto para ponerte al día. Y si ya los escuchaste todos, pues aquí van esos destellos más poderosos de estas conversaciones. Así que prepárate. Y si algún fragmento resuena contigo, te invitamos a escuchar el episodio completo. Arranquemos de una con este recap de Liderazgo a Contraluz. Digamos que aunque desde afuera para muchos pues todo parecía estar bien, pues hay ascensos, hay cargos importantes, hay buenos resultados, hay visibilidad, por dentro a veces se sentía como estar nadando contra la corriente todo el tiempo. Y esto tiene que ver mucho con entender que las personas somos personas y que, pues no sé, si a ti te ascienden y a tu compañero no, pues también es normal que el compañero se pregunte por qué ella y no yo. Eh, o que empiece, digamos que a sentir envidia o frustración o yo qué sé. Entonces, como que yo siento que en mi camino yo tuve que demostrarme 10 veces más que mis compañeros hombres, uno, dar 10 veces más resultados, más claridad, más firmeza. No había como un margen para equivocarme, porque además si yo fallaba no era solo yo, era las mujeres no están listas para esto. Y lo más duro para mí no era eso, sino pues lo doloroso que fue desmitificar como la imagen que yo tenía como de el C-level, como de llegar, digamos que a esa siguiente escalón donde pues ya habían otras mujeres, pero que lideraban desde esa energía tan masculinizada que en lugar de apoyarme me veían como una amenaza. Entonces como que ellas no querían perder su privilegio y es como si soy parte de las una, dos o tres que hay, yo no quiero una cuarta, porque entonces pues empieza a verse como que ya no tengo un mérito de estar acá y eso para mí fue muy duro porque yo buscaba una tribu y no una competencia, sobre todo porque yo no tenía pues la experiencia previa de estar ahí. Cuando uno no sabe, pues necesita el apoyo realmente de las personas que ya lo han hecho. Entonces, pues es encontrarse con muchas puertas cerradas, con esa frialdad, con esa deshumanización como de la persona. Para mí fue como entrar a exigencias que eran imposibles y me obligó a desarrollar habilidades para las que a uno nunca lo preparan en la vida, ni en la universidad, ni en nada, que tienen que ver más con la inteligencia emocional. Yo creo que mis managers y mis jefes que tuve en Mastercard, que fueron dos en estilos muy diferentes, me ayudaron mucho a crear muchas de las técnicas de liderazgo que hoy en día tengo. Eh, y también, pues creo que el hablar y ver otros founders que están como en stage similares a los míos, me ha ayudado mucho como a crear estas formas de liderazgo. Pero sí, o sea, al final de cuentas, yo creo que por mucho que uno lea, por mucho que uno trate de copiar estilos, por mucho que uno trate de hablar con otros founders, al final de cuentas uno es como uno es, ¿no? O sea, hay líderes que crean equipos de alto performance y súper exitosos basado en miedo y en presión y en esta sensación de, pues sí, como de fuerza o trabajamos o nos vamos todos a la casa, ¿sabes? O sea, que está bien, funciona y es un estilo, pero al final de cuentas yo no soy así. Entonces, sí, a ver, yo meto presión y sí empujo a mis equipos, pero pues yo creo que nadie en mi equipo tiene ese miedo de venir a trabajar donde sienten que ush, el CEO se va a despertar y va a decir de palabras y va a gritar a todos ¿sabes? Entonces, pero al final de cuentas, si una persona es así en el día a día a nivel personal y profesional, pues por mucho que leas o por mucho que quieras implementar técnicas, vas a seguir siendo de esa De forma, acuerdo. ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que es ser como uno es, ¿no? Y al final también uno se da cuenta que a lo mejor tu estilo, tú tratas de ser como tú eres, pero a lo mejor te das cuenta que tu estilo no funciona, Claro. ¿sabes? O sea, y te das cuenta que a lo mejor no es la manera correcta de liderar y pues sí te toca hacer cambios. Pero al menos a mí, a nivel personal, en el trayecto que llevo hoy en día liderando equipos y empresas que ya casi son 10 años, creo, por lo que me dicen mis equipos y por los resultados que he visto, que me funciona. Quizás todavía tengo mucha área de aprendizaje y de mejora, no lo dudo, pero pues por ahora he podido lograr lo que quiero y pues la gente que ha estado a mi alrededor y que ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo lo dicen. Creo que lo más importante para mí
y lo que he aprendido ahí es el tema de lo importante que es aprender más que resultados, ¿sí? Y eso sí lo tengo muy claro y es lo que se llaman en el growth mindset o la mentalidad de crecimiento. Porque obviamente cuando uno arranca, uno quiere resultados y quiere llegar al objetivo. Y obviamente, si está jugando deportes, quiere ganar. Pero uno se da cuenta que los resultados muchas veces dependen de cosas que están fuera del control de uno. Y si uno solamente se está enfocado en esos resultados y cuando las cosas salen mal, puede afectarlo a uno personalmente demasiado, ¿sí? Y el giro, el cambio que uno tiene que hacer como líder es pensar de el objetivo principal es poder crecer como persona, poder crecer Así esta es. empresa, que la familia también crezca. Y para eso uno tiene que fallar un montón de veces. Además, lo irónico de todo es que uno aprende más y se mejora como líder cuando viene el fracaso. Y obviamente uno está trabajando para no tener ese fracaso. Entonces, eso es también, digamos, algo bien irónico como líder. Pero es eso. Y eso es lo que yo hoy en día, otra vez, yo, un gerente general tiene mucha presión. Y a veces tienen semanas buenas, resultados buenos, a veces cosas que salen mal. Pero si yo siempre regreso al concepto de, mire, eso estoy acá para aprender. Entonces, Así es. cuando algo me sale mal, cuando algo fracasa, pues ahí lo bueno es que uno pudo aprender un montón y para adelante allá. Y eso lo trato de compartir con mis amigos, con mis hijas, y es como bien fundamental. Yo creo que los momentos en los cuales hay redefiniciones o ajustes en los roles en una empresa son bien marcados. Yo creo que las personas los recuerdan mucho. Me refiero a las personas que reciben esos títulos. Cuando se les hace un cambio de título, yo creo que esos son momentos críticos en la carrera de todos y todos recuerdan mucho, yo tuve un cambio de rol en tal momento por esta situación. Y creo que cuando las empresas también como que aprenden a hacer ese trabajo de manera muy, muy juiciosa, eso le da mucho valor al equipo y a la cultura corporativa, ¿no? Como reevaluar un poquito esas condiciones y pensarlo muy bien. Así como también hace mucho daño cuando ese Ujú. trabajo no se hace. Y yo creo que, y yo creo que hablando un poquito del ecosistema y lo que está pasando ahora, yo independientemente, porque no forma parte del alcance de esta conversación, pero independientemente de si estoy de acuerdo o no con añadirle el prefijo o el sufijo AI a los roles ahorita, em, sí creo que hay una tendencia que puede estar causando mucha ansiedad en las personas alrededor de eso, ¿no? De decir, es que yo soy un AI product manager, he visto de todo, AI lo que sea. LinkedIn se ha vuelto también un lugar donde si no dices algo polémico nadie te ve, entonces todos los días todos están pensando cómo decir lo más polémico que puedan. Y, y entonces decir, no, es que, no sé, en mi empresa solo funcionan los PMs que son AI y ya, y, puff, y queda ahí como en el aire eso colgando. Y entonces hay miles de personas leyendo ese mensaje que no tienen ni idea de qué significa eso. Y eso produce ansiedad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me voy a quedar atrás? Sí, Y ¿cómo está qué debo bien, hacer para actualizarme o no? total. Y digamos que esa parte del sentimiento está bien, es decir, si eso lo que produce es una invitación a que las personas vayan y unos minutos o le dediquen un par de horas venga, yo veo qué está pasando, venga, yo hago este curso gratuito que está haciendo esta empresa súper chévere de cómo automatizar cosas, me parece bacanísimo. Pero el disclaimer es lo que a mí me parece que es como súper peligroso. La mayoría de posts de este tipo no tienen esa nota al pie en la que invitan a las personas a tomar ese proceso con reflexión y con calma, sino que siempre transmiten un sentido de urgencia que la mayoría de veces no está ahí, ¿cierto? El 80% de las empresas en este momento no necesitan cambiar sus roles a AI algo porque sencillamente no lo necesitan. Ujú. Su operación no depende de ello.
Entonces, Cata era las que llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 10 de la noche, el resultado, eso te consume, empiezas a hacer solo el rol y si en el momento te quitan ese rol, ¿qué pasa contigo? Y uno va creciendo, el ego me jugó una mala pasada, es el peor enemigo de un líder, el ego. O sea, el tener esa altivez, el tener esa parte te puede jugar una mala pasada y llegas un momento a tu vida que financieramente crecí y estoy hablando hace 4 años, 5 años, donde me sentí vacía. Pero más que eso sentí como que, bueno, yo no tengo responsabilidades quizás económicas de una cola, como uno llama así, como que, ay, mis hijos y todo lo demás, o no tenía un esposo que pudieras compartir eso. Entonces llegas un momento en que dices, pero un segundo, mi vida no puede ser 100% el trabajo. Entonces llegó un momento en mi vida que me sentí vacía y algo tocó en mí y dije, ¿qué me está pasando? Y precisamente hace 4 años pensé y me fui, estuve fuera del país de Colombia durante 2 meses y pensé que ese viaje iba a solucionar todo, pero cuando llegué acá seguía igual. Y dije, por Dios, ¿qué es esto? Ahí es cuando yo aquí hablo con ustedes, los que conocen a la verdadera Cata Cuevas, porque a veces los financieros tenemos un rótulo, ¿no? El que sí, la que aprueba, la que sí. Uno tiene que ser sentado, pero Cata Cuevas es la persona más emotiva que hay. O sea, yo puedo estar hablando con ustedes y quizás la voz se me quiebra. Y yo decía, ¿dónde está esa esencia de Cata Cuevas? Yo quiero que esa esencia de Cata Cuevas también se refleje en la parte profesional y que no solo sea un rótulo. Yo quiero tocar un stop en mi vida. Nosotros le llamamos en la palabra de Papito Dios, dice el tiempo del Selah, el tiempo de la quietud, es una palabra hebrea. Y yo hace 4 años dije, un segundo, yo no tengo que seguir aprendiendo o quizás la parte profesional tiene que poner un stop. Y fue el momento más lindo hace 4 años que fue volver a reconectarme, no solo con Cata Cuevas, sino con mi papá del cielo. Para mí eso fue. Les hablaba ahorita que yo me identifiqué mucho con Nati, el primer episodio que hubo. Ella se fue a Israel. Yo tuve ese momento íntimo, ella lo tuvo en el desierto, yo lo tuve en quietud, en un momento sola, con naturaleza también, y fue conectarme con ese padre, decir, Señor, yo no quiero solo la parte profesional, no me interesa el éxito, aquí algo falta, quiero llenarme de la Cata Cuevas, recuperar mi identidad. Pero más que una identidad de liderazgo, era recuperar una identidad como ser humano, como mujer. Cuando yo jugaba profesionalmente al fútbol, a la edad de 14 años, me encontré con un desafío súper importante, que era que en ese momento nuestro club, Estudiantes de Río Cuarto es una ciudad del interior, a veces para ponerlo en contexto de Colombia sería como Pereira, porque ni siquiera es Medellín. Entonces, en Estudiantes de Río Cuarto en ese momento se dio una condición bastante llamativa, que muchos chicos de otro club, un club que se había fundido, que había dejado de existir, vinieron a Estudiantes. Y en ese momento los directores técnicos decidieron armar 2 categorías, o sea, de la misma categoría 84, decidieron armar 2 equipos. El A con los históricos, con los que estaban siempre, y el B, que era el equipo nuevo, donde la mayoría de los jugadores eran todos esos pibes que venían nuevos del otro club. En ese momento la dirección técnica del club eligió que yo y otro compañero fuéramos a la B. Y era muy fuerte eso, porque en definitiva yo venía jugando hacía 8 años con mis amigos de toda la vida. Hoy uno de mis mejores amigos sigue siendo el Nico, y una persona que estaba en ese equipo A. Me toca ir al equipo B, y cuando me toca ir al equipo B era bastante difícil coordinar, gestionar, jugar con ese equipo, porque en definitiva no nos conocíamos. Y dadas las reglas del campeonato, el primer partido tenía que ser entre el Estudiantes A y el B. Yo ahí sentí un poco de vergüenza. Mi padre era el que me acompañaba y me seguía y me hacía como de primer hincha mío. Y yo le pedí que ese año no me fuera a ver. Bueno, medio que en una discusión que tuvimos, esto de por qué parecía que me bajaban de categoría o iba a la B. Yo creo que ahí algo de la vergüenza de los ojos de mi padre aparecía. Pero en definitiva, vamos a la historia que importa, que es cómo en ese momento creo yo que me inició como líder. Es que en ese vestuario, ese sábado, ese partido, era muy importante para nosotros, porque en definitiva veníamos de los entrenamientos de perder varias veces con el equipo A. Y varias veces perdíamos por mucho. Perdíamos por 4, por 5, hasta por 7 goles. El jueves anterior a ese sábado, al día del partido, habíamos perdido 5-1. Y
La historia contada por mis amigos de la A dice que ese sábado, antes de entrar a la cancha, en la arenga, que se da normalmente en los vestuarios antes de salir uno a jugar, se escuchaban los gritos míos de les podemos ganar, ellos creen que nos van a golear y nosotros podemos hacerlo y lo tenemos que hacer por nosotros. Y ese día el partido salió muy bien. Oh, wow. Muchos de los chicos creo que jugaron como nunca, particularmente hice 2 goles, yo creo que lo recuerdo como uno de los mejores partidos de mi vida, no tanto por lo futbolístico, sino por ahí por lo emocional y por lo que significó. Y bueno, nada, a ese día yo creo que no solamente me habían dado la cinta de capitán, sino que verdaderamente logré que un grupo de desconocidos crea en que podían hacer algo Así que es. fácticamente no podíamos. La historia cuenta que después el campeonato lo gana la A, había muy buenos jugadores en la A y siempre recordamos que ese partido no nos pudieron ganar. Yo soy una persona que no se conforma y eso es muy peligroso porque sobre todo a nivel como líder, las personas que trabajan conmigo pueden sentirse como subvaloradas, pueden sentirse que nada es suficiente, pueden sentirse realmente pues como esto es una mierda, pues. Como que todo lo que hago y nada le parece suficiente. Entonces, eso cómo se relaciona con mi herida de infancia, porque yo entendí que para mí, que en mi caso, como la niña Isabela, creyó que nunca fue suficiente para que su mamá se quedara. Entonces, eso realmente es como hice todo lo que estuvo a mi alcance, como ser la mejor en el colegio, em, ser la mejor hermana, ser la mejor hija, ser la mejor miembro de familia, como intentar complacer a todo el mundo alrededor mío, sobre todo a mi mamá, y eso nunca, dentro de mi cabeza de niña, en mi conclusión, pues nunca fue suficiente para que ella tomara la decisión de quedarse, y siempre fue la posibilidad, no, si les puedo dar una mejor vida, si puedo, a mi mamá le gusta la plata, le gusta el poder, le gusta el liderazgo, le gusta trabajar, o sea, creo que hoy en día soy gran parte de eso también. Era banquera, era consultora, entonces era una persona pues muy estricta, entonces pues claramente es como para las personas que trabajan conmigo es un reto y yo intento como que cuando tenemos este tipo de conversaciones poderles decir transparentemente como mira, soy una persona muy exigente, si en algún momento no te reconozco algo bueno, no creas que no está, simplemente es un tema mío con el que yo estoy trabajando y lidiando todos los días y lo peor de eso es que uno cree que muchas veces los defectos se ven hacia los demás, pero todo el tiempo se ve hacia con uno mismo. O sea, para mí nunca es suficiente nada, nunca es suficiente lo que hice por mi novio, nunca es suficiente lo que hice por tal cosa. Sí es algo que he aprendido, obviamente, a entender y pues como trascender con eso. Pero al mismo tiempo, lo único que les quiero decir ahí es que se convierte en mi mayor fortaleza, porque hoy en día lo que me dedico es realmente eso, encontrar el máximo potencial de las personas. Uno encontrando el máximo potencial de las personas siempre tiene que probablemente un poco no conformarse con lo que ya está y decir, ok, si tú eres líder, ¿qué quieres ser después? Y eso con la visión de ayudar a líderes a ser Key Opinion Leaders, simplemente quedándose en el rol que tienen actualmente y su expertise compartiéndolo con un grupo minimizado de personas.